su palabra y el portador de su palabra, Dios lo usa. Amén. Gracias. Y buenos días, mis hermanos. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Dice: dejad que ellos vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que vamos a dedicar a esta criatura, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Y yo les pido que su oración dirigida hacia acá, con su mano derecha, vamos a orar por este niño que ha traído gozo y felicidad al hogar de mis hermanos. Padre amado, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta criatura que tú has traído, Señor, al hogar, al corazón de mi hermano y mi hermana. Señor Padre, lo bendecimos. Te rogamos, Señor Padre, que en el nombre de Jesús tú también lo bendigas, Señor, que añadas gracia sobre gracia y que de su plenitud tome él, Señor Padre. Te pido, Señor, que lo guardes en todos los días de su vida, Señor, que lo llenes de muchos años, de mucho conocimiento, que sea una bendición para su familia y para toda la sociedad, Señor Padre. Este varón que nos nace, Señor Padre, te rogamos, Señor, que nunca se aparte de él tu Santo Espíritu, que tu presencia siempre vaya con él, Señor, que tú añadas misericordia cada mañana sobre su vida. Guarda su entrar, su salir, su acostar, su levantar. Señor, te rogamos, Padre, que mandes ángeles para que su pie no tropiece, Señor. Endereza sus veredas siempre, Señor. Atráelo siempre a tu casa, Señor. Pon en él, Señor, el corazón de un siervo tuyo, Señor, para que un día pueda testificar que tú eres Dios grande, fuerte y temible, Señor, todopoderoso, y que la gloria sea para Cristo Jesús. Padre, bendice este hogar, bendice la vida de mi hermano Fabián, de su esposa, de toda su familia. Te ruego que les supla, que los sustente y que los llenes de tu gracia preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Les presento a un nuevo miembro de la iglesia. Dios te bendiga. Y vamos a orar para iniciar el mensaje. Y pidámosle al Señor que Él mismo nos dirija mediante la oración. Padre amado, Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Quita de nosotros, Señor Padre, toda cosa que estorbe, Señor, tu palabra, que llegue a nuestro corazón y a nuestra mente. Abre nuestro corazón, Señor, para recibir palabra tuya, palabra que edifique, que construya, que exhorte, que consuele, que sane y que traiga edificación a la iglesia, Señor Padre. Te ruego que perdones todo pecado, toda falta, toda iniquidad, Señor Padre, porque tú eres Dios bueno, que conoces nuestra condición. Acuérdate que somos polvo, Señor. Acuérdate que somos débil, mas tú eres puro, mas tú eres santo, Señor. Límpianos tú, Señor Padre, purifícanos, examina nuestro corazón. Mira si en nuestro corazón hay maldad. Te ruego, Señor Padre, que quites toda mancha, Señor. Queremos estar a cuentas contigo y con todos nuestros semejantes. Y ahora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, nos enseñe tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados hermanos, en el libro de Jueces, capítulo 20, en el versículo 16. Dice:
La palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión de su Santísimo Espíritu. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Amén. Pueden sentarse. Amados, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia nos enseña que estamos en guerra permanentemente. La fe nos enseña de que el enemigo viene para destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestra salud, nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestros emprendimientos. Él quiere acabar con todo lo que los hijos de Dios quieren edificar. Y traje este pasaje bíblico, amados, porque es una forma de expresar lo infalible, lo perfecto, la dirección correcta, el tiempo perfecto para alcanzar un blanco, amados. Aquí vemos que, si leen el verso anterior, habían 27,000 soldados de la tierra de Israel, y de esos habían 700 zurdos que con una honda le daban a un pelo sin fallar. Y eso es una tipología, es una representación de lo infalible que es la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios. Ella tiene poder, tiene autoridad. El enemigo tiembla cuando hay hombres y mujeres que representan como estos hombres. Imagínese usted dentro de un ejército un grupo de 700 hombres. Yo creo que todo ejército quisiera tener dentro de todas sus fuerzas un subgrupo que pueda ser infalible, que no hierre, que dispare de forma correcta. No sé si usted puede con su mente dimensionar cómo se comportan aquellos que disparan con un fusil. Los francotiradores tienen una mira telescópica y le dan al blanco siempre, amados. ¿Por qué? Porque ellos permanentemente han puesto y han afinado su puntería. Su posición es inmejorable siempre. Ellos buscan el mejor sitio, el mejor momento para disparar. Y la iglesia, amados, la componemos todos, pero la iglesia, amados, dice la Biblia que para Dios la iglesia es su especial tesoro. Aunque de continuo se está diciendo que la iglesia está en debacle, que hay desorden, las redes sociales están criticando a la iglesia, las redes sociales están sacando muchas cosas que son negativas y que son mentira para lesionar la imagen de la iglesia. Hoy se está hablando de grupos de pastores que piden celulares como ofrenda, que piden carros, que piden aviones, que piden dinero, y solo se saca eso. Y eso está lesionando muchos,
y haciendo que se aparten. Ese es el trabajo de Satanás, ese es el trabajo del enemigo, lesionar la fe, arrancar lo que se haya sembrado, quitar el gozo, quitar el ánimo, hacer perder la confianza, hablar de los ministros de Dios para deteriorar la imagen de los hijos de Dios. Y cuando vemos una iglesia que está siendo atacada, y a veces sí es cierto que puede haber algún desorden en la casa de Dios, así también como lo hay en nuestras propias casas cuando miramos para adentro, así también como podemos decir tenemos ropa tendida y nos puede llover, así también la iglesia, amados. Pero la iglesia, déjeme decirle que en la visión de Dios, en el libro de Mateo, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es gloriosa. La iglesia es comprada a precio de sangre preciosa. La iglesia es majestuosa. La iglesia es excelsa. La iglesia es pura. La iglesia es santa. La iglesia es excelente. La iglesia es magnífica. La iglesia es lo más excelso que usted se pueda imaginar, porque Cristo la compró a precio de sangre preciosa. Es verdad, amados, que la iglesia tiene que ser probada como el oro, y el oro, amados, siempre tendrá escoria. Siempre cuando el oro es limpiado, tiene que sacársele la escoria. Pero eso no es cuestión de nosotros. Esa es una labor de Dios y de los ángeles, que un día tomará el trigo bueno, el trigo limpio, y la cizaña será apartada, amados. Pero lo que yo le quiero decir es que para Dios, que Él llama las cosas que no son como que si fueran, ya la iglesia es una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arrugas. Eso es lo que Dios tiene para la iglesia. Por tanto, déjeme decirle, amados, si usted recibe una crítica, si alguien le hace una observación sana o malsana, usted tiene que decir: sí, la iglesia está en construcción, la iglesia está siendo edificada, la iglesia está siendo lavada, la iglesia está siendo purificada. Amados, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por tanto, dentro de la iglesia hay otra iglesia, la que sí es y la que no es, un día será separada, amados. Tanto usted puede decirle a cualquiera que le esté diciendo: espero que en tu iglesia como hacen, en tu iglesia es así, en tu iglesia es asado. Porque, amados, a veces nos duele el corazón cuando alguien dice: es que en la iglesia hay un montón de hipócritas. Bueno, puede ser, pero el Señor cada día nos va lavando. El Señor cada día nos va purificando. O acuérdese, cuando usted vino el primer día y recibió a Cristo, ¿usted cree que usted sigue siendo el mismo? No, amados, el Señor ya lo ha lavado y lo sigue lavando y lo sigue purificando y lo sigue santificando. El Señor Jesús dice esto: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que cada día, amados, la palabra va purificando. Pero lejos de todo, amados, el concepto es este: si hay personas conscientes de que la iglesia tiene defectos, pues entonces añádase como este grupo de hombres, eran 700 zurdos que no fallaban,
a un pelo, lanzando una piedra con una onda. Ese es el grupo que se dedica a orar. Ese es el grupo que dice: mi iglesia tiene que ser edificada y vamos a pedirle a Dios que nos ayude por medio de la oración. Entonces, cuando entendemos esto, podemos añadirnos no a los que critican, sino a los que suman en oración, a los que están dispuestos a pagar un precio, amados. Hay que pagar un precio. Si usted quiere tener una casa limpia, tiene que pagar un precio. Si usted quiere encontrar la iglesia perfecta aquí en la tierra, no la va a ver nunca, amados. Porque la iglesia, amados, es la casa que trae reposo al pecador arrepentido y que está para levantarlo, para limpiarlo, para purificarlo, a fin de que un día, amados, él pueda cambiarse. Si usted ve, la iglesia está llena de Juanes, de Jacobos, de Pedros, de Martas, de Marías. Todos son necesarios, todos tienen una labor, todos en algún momento están afanosos. Otros están ya con las manos levantadas, siempre orando, siempre clamando, siempre pidiéndole a Dios misericordia, siempre pidiéndole a Dios que Él santifique la iglesia. Cuando usted critica la iglesia, se está metiendo con lo más puro que Dios ha querido tener, amados. Y usted observe, no todos vienen a la casa de Dios, porque no todos pueden venir, amados, porque no resisten la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que va modificando, es la palabra de Dios la que va cambiando los conceptos del corazón. Ahora bien, amados, yo le he traído una cita bíblica para que usted pueda dilucidar. Y vayamos al libro de Ezequiel en capítulo 3, verso 3. ¿Por qué es importante la palabra de Dios para nuestra vida, amados? Porque la palabra de Dios es el motor, es la fuerza que tiene la oración. Sin la palabra de Dios, Ezequiel 3:3, usted no tiene conceptos claros de cómo construir, de cómo edificar, de cómo orar, de cómo clamar a Dios. Y entonces la palabra de Dios es la que va a cambiar nuestros conceptos y nuestra vida. Y si no tenemos la palabra de Dios, entonces estamos desguarnecidos. Dice en Ezequiel 3:3, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Amados, la palabra de Dios dice que es más dulce que la miel que brota del panal. Y la pregunta salta a la vista es: ¿usted encuentra dulce la palabra de Dios? ¿Usted ama la palabra de Dios? ¿Usted se deleita de día y de noche en la palabra de Dios? Ella es su fuerza, es su fortaleza permanentemente, amados. Usted es obediente a la palabra de Dios. Entonces, ¿se acabaron los amén? Entonces, amados, la iglesia necesita digerir esta palabra y encontrarle la sazón a ella, una sazón dulce, una sazón que deleita, una sazón que hace que encontremos en ella una delicia. Hay una expresión de Dios
que dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y entonces volvemos a lo mismo, pero tenemos que repetirlo, amados. ¿Por qué? Porque esto nos edifica, nos construye. Y como dijo el apóstol Pablo, no me canso de volveros a repetir. Y usted vea lo que dice Deuteronomio capítulo 6, en el verso 6. ¿Por qué la palabra de Dios se nos da de esa forma, amados? ¿Por qué es necesario esto? Dice Deuteronomio 6:6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán, dice, sobre tu corazón, y las repetirás. Mire cómo dice: y las repetirás. Significa que las va a decir varias veces. Y las repetirás, no dice y las dirás, no dice así. Dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que trata el Señor de enseñar es que tiene que estar la palabra de Dios en todo momento, en todos lados, que la tenemos que repetir a nuestros hijos. Y entonces cuando usted ve el libro de Proverbios, dice: y al niño desde tierno lo instruirás en su camino, y aun cuando él fuere viejo no se apartará. Y tenemos que hacer un mea culpa, amados, un reconocimiento de que a muchos de nuestros hijos no les enseñamos en el camino, no les enseñamos al entrar, al salir, al acostar, al levantar. Y por eso ellos, muchos, están desordenados, están vacíos, porque el hombre sin la palabra de Dios está desordenado, está vacío. Si nosotros que pertenecemos a la iglesia no hemos hecho eso, ¿qué será el mundo? ¿Qué podemos esperar de aquellos que no conocen la palabra de Dios? ¿Cómo pueden los jóvenes tener cosas positivas si no se ha sembrado la palabra de Dios cuando ellos eran tiernos? Entonces empezamos a lamentarnos y a decir: es que este hijo es ingrato, es que este hijo no respeta, es que este hijo quiere hacerlo de aquí o lo de más allá. Pero nosotros no hemos sembrado en el tiempo correcto. La Biblia dice que hay tiempo para todo: tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, tiempo para la paz, tiempo para la guerra, tiempo para descoser y tiempo para coser. Nosotros tenemos que sembrar cuando el niño está tierno, de 5, 6, 7, 8 meses, y usted le tararea una alabanza. Él agita sus manitos y va creciendo con alabanzas. Y a medida que va creciendo, usted le va dando más información. ¿Por qué es importante, amados, que el niño aprenda proverbios? Vayamos al capítulo 1 de Proverbios para que usted vea. No sé si usted lo ha podido ver, pero el libro de Proverbios dice esto, amados. Desde el verso 2 dice: para entender sabiduría y doctrina. ¿Sabe lo que es la doctrina? Que el niño sepa al Dios que adoramos, al Dios que servimos. Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia,
justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. O sea, para que su hijo no salga loco. Es para eso. Usted ve que hay chicos que son atolondrados, desbaratados, pero es porque no se les enseñó cordura. No se les enseñó: siéntate aquí, no te levantes, es el momento de escuchar la palabra de Dios, no me hables, vamos a atender. Usted lo va instruyendo de los 3, 4, 5, 6, a los 7 años está formado. Ya usted tiene un poco de paz, dice, ya se comporta. Usted puede decir: no, mi hijo no hace eso, yo sé lo que él hace, porque usted lo conoce. Ya usted le sembró la prudencia, ya le sembró la cordura, ya le sembró la inteligencia, la sabiduría. Ya no está desbaratado ese muchacho, ya crece bien, ya conoce doctrina. A los 8 años ya el niño tiene que conocer la doctrina. Ya tiene entendimiento, ya tiene capacidades, ya tiene inteligencia, ya es un niño con sabiduría. La guerra se la gana ahí, amados, desde el comienzo. Cuando el niño todavía está en las faldas de la mamá le puede hablar con amor, con dedicación, con constancia, con mucha paciencia, con mucha sabiduría. Le vamos impartiendo la palabra de Dios y el niño va sabiendo, amados, cuál es la casa de Dios. Le enseñamos ya a orar al niño. Ya el niño conoce que tiene que dar gracias por los alimentos. Ya el niño conoce que tiene que orar por todo. ¿Qué está formando, amados? Un nuevo ser lleno de capacidades, de virtudes, de talento. Ya el niño se interesará y dirá: yo también quiero hacer esto o aquello en la iglesia. Yo quiero servir. Ya entenderá lo que la doctrina dice. La palabra de Dios dice: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El niño entenderá, amados. Ya conocerá. Ya el niño no va a hablar cosas que molesten a los demás. Ya el niño será un niño que con prudencia se acerque a la mamá y hable con mucho cuidado. Ya ese niño respetará a todos. Será motivo de elogios, decir: oye, qué bien tu hijito, cómo se porta, qué lindo tu niño, te felicito, sigue haciendo lo que estás haciendo, has sembrado bien, tiene un corazón maravilloso. Tu hijo ya es un jovencito y es educado, acomedido, obediente, muy prudente, habla con sabiduría. La Biblia dice que desde joven los hijos de Dios son conocidos. Entonces tenemos nosotros que sembrar, y todos los días, y tenemos que regar. Por eso la Biblia dice: le hablarás, le repetirás en tu casa, en el camino, al entrar, al salir, al acostar, al levantar. ¿Por qué, amados? Porque al final hay un premio. Tenemos un hombre o una señorita envidiable, formada, con conocimiento, con talento, con mucha gracia. La gracia, amados, es lo más hermoso que tiene una persona. La gracia no se puede contar, no se puede tocar, no se puede ver, pero se puede sentir. La gracia abre puertas. La gracia hace que esté la bendición, como Moisés le dijo: muéstrame, Señor, si yo he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tu camino, muéstrame tu gloria. Que tu presencia siempre esté conmigo. Esa es la gracia.
donde usted va la presencia de Dios. Entonces el enemigo sabe con quién está tratando. No es cualquiera. Ya es una persona, es un joven agraciado en Dios, que nos llena de contentamiento el corazón y decir: wow, verdaderamente hemos hecho algo maravilloso. Yo creo, amados, que la guerra la ganamos allí. Allí estamos apuntando como esos 700 que no erraban. Tenemos que ver, amados, como dice el profeta. Dice que Dios le dijo: cómete ese rollo. Evidentemente que es un lenguaje metafórico, pero hay que ver si no era un rollo de verdad, porque así hace Dios las cosas. Pero dice que le supo dulce. El rollo era los pergaminos, la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús aparece diciendo: yo soy el pan de vida. Amados, la comida del Señor, ella nunca lo va a empachar. Siempre va a llenar el alma y le va a fortalecer. Va a traer cosas maravillosas a su vida, amados. Y quiero ilustrar el mensaje con una historia de David, amados. Quiero que usted vaya al libro de Samuel, 1 Samuel. En el capítulo 17. Primero Samuel capítulo 17. Hay una historia que usted la conoce, pero yo quiero sacarle provecho a lo que David hace. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Acamparon entre Soco y Aseca, en Efes y Damaín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el monte al otro lado del valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, siguiendo pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos.
y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mirad si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellas. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas del cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que llamaban Goliat del filisteo Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían temor. Y cada uno de los que de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y saltándonos al verso 29 dice: David respondió: ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta. Y fueron oídas las palabras de David que había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ustedes vean, amados, la posición de un joven era tal que nos causa asombro. Parece una historia para entretener niños, pero es una verdad. Es una verdad. Esta historia, amados, es una de las historias más reales y más gloriosas que cuentan los libros seculares y la Biblia mismo, de la hazaña que realiza David. Se enfrenta a un hombre de guerra, pero había algo en particular, amados, y le cuento yo la historia porque si leemos es larguísimo. Dice que David fue al arroyo y tomó 5 piedras afiladas. Aunque solo con una bastó, él cogió 5 piedras del arroyo. Y el arroyo, amados, es la Biblia, es la palabra de Dios, de la que usted toma las armas para enfrentar al enemigo. Eso hizo David. Tomó del arroyo, que es tipología del Espíritu de Dios. Y usted debe de saber, amados, que por muchos años una piedra viene siendo pulida, viene desde la montaña arrastrada por el agua, y el agua la va
cada día puliendo más. La piedra se va golpeando con otras piedras y se va puliendo, amados. Y así empezamos todos, como piedras ásperas, rudas, sin forma, hasta que llegamos a ser una piedra pulida. ¿Por qué? Porque estamos bajo el arroyo del Espíritu Santo. Él va puliendo su vida, Él va puliendo su oración, Él va puliendo su puntería. Él lo vuelve como aquellos hombres, 700 hombres que no erraban con una piedra a un pelo. Y dice que David se puso frente a Goliat y sacó su honda. Y solo con una piedra pudo derribar al gigante, amados. ¿Por qué les traigo esto, amados? Porque a veces se levantan Goliat en nuestras vidas y nosotros pensamos que no vamos a poder vencer, porque el diablo mete miedo. El diablo es bocón. El diablo dice: dame uno que venga a pelear conmigo. Ese era el papel de Goliat, amados. Atemorizarnos. Todo un ejército de hombres guerreros estaban con pánico, con miedo, estaban turbados. Nadie podía decir: yo voy al frente. Pero, amados, David había sido preparado. Él estaba al cuidado de las ovejas de su padre, que es una figura de lo que es Cristo Jesús con nosotros. Ustedes saben, amados, cómo Cristo Jesús fue a la cruz. Dice que en la noche anterior Él oró y sudó como sangre a causa del temor que tenía, porque lo que le venía era muy grave, amados. Él iba a padecer algo que es indescriptible. Sin embargo, Él tomó fuerza, amados, y su mirada siempre estuvo en el blanco, siempre estuvo en la cruz, amados, porque Él sabía, amados, que si vencía a Él, Satanás no tendría parte ya en nuestras vidas. Porque así como Goliat decía: si yo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Por eso Jesús dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando usted ora, amados, para que sus hijos, su hogar sea liberado, aunque el obstáculo, el demonio que esté perturbando sea grande, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Entonces tenemos que ver, amados, que para enfrentar las situaciones hemos de ser pulidos. El arroyo es la palabra de Dios que siempre está sobre usted. Nosotros tenemos que estar sometidos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos pula y ser piedras útiles al servicio de la obra del Señor, para que nosotros podamos, amados, ir y liberar. Imagínense usted, amados, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es una flota de grandes barcos pesqueros de almas. Esa es la iglesia. El Señor Jesús, cuando vio a Pedro, a Jacobo y a Juan, les dijo: seguidme, los haré pescadores de hombres. Cuando usted se deja llevar por la comisión de Dios, entonces Él lo hará un pescador de almas, de hombres. Usted estará preparado, amados, como una piedra lisa, útil.
Una piedra lisa significa que ha sido trabajada por mucho tiempo. Mucho tiempo, amados. Mucha agua tiene que haber pasado para pulir la piedra. Y eso somos nosotros, amados. Si nos dejamos pulir por la mano de Dios, por la obra de Dios, por el Espíritu Santo, por el arroyo de la palabra de Dios, entonces seremos un ejército capacitado para enfrentar cualquier Goliat que se presente en nuestra vida. Hay cosas que nos atemorizan, pero cuando nos capacitamos, cuando decimos: Señor, púleme, úsame, Señor, yo quiero sumergirme en el arroyo tuyo. Allí vas a trabajar. Por eso les dije antes, la iglesia está en construcción. El mismo Pedro, amados, que cortaba oreja, después habla y dice: hijitos míos. Él habla de que somos piedras vivas. Somos parte de un edificio, amados. Si usted ve la iglesia es gloriosa. Es lo de más valor que hay aquí en la tierra. La iglesia tiene un valor que usted ni se imagina, amados, porque ella es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. No somos cualquiera. No permitamos, amados, que la iglesia sea vituperada. Nosotros tenemos que orar para cerrarle la boca al león o al oso, para que la iglesia no sea blasfemada, para que el nombre de Cristo no sea vituperado, porque así son los demonios. Desafían a los ejércitos del Señor. La iglesia está siendo desafiada con toda esta serie de cosas que ocurren en el mundo, amados. Usted ve, amados, el mundo ha cambiado rotundamente. Rotundamente. Las leyes han cambiado. Las leyes son pro sodomismo. Las leyes están alterando el orden normal. Los gobiernos están confabulados. Si usted ve el Salmo 2, vayamos al Salmo 2 y con esto termino, amados. Aunque les traje mucha información, pero aquí vamos a dejar en el Salmo 2. Miren cómo los gobiernos están cediendo a todas las cosas. Dice que se amotinan, dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Los hombres, amados, no quieren tener ninguna ligadura con Dios. No quieren comprometerse. Aún dentro de la casa de Dios hay muchas personas que no quieren saber nada de ninguna responsabilidad. No queremos servir, no queremos orar, queremos bendición. A todos les gusta que la bendición. Usted ve a las iglesias en donde le dicen: pon esto que el Señor te va a dar una casa nueva, te va a dar un carro nuevo, te va a dar muchas propiedades. Ahí están llenos, porque los hombres quieren bendición, bendición. El Señor dijo: haced tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, donde la orina, ni la polilla, ni el ladrón mina. Allá, amados, nuestra posición debe de ser
que el honor de Cristo Jesús no sea vituperado, que la iglesia no sea menoscabada, que le cerremos la boca al león, amados, que seamos piedras vivas, piedras pulidas que están bajo el arroyo, que seamos hombres con una dirección infalible en nuestra oración, que seamos los escogidos como estos 700. De todos, había 700 que no erraban, amados. Esa es la iglesia. Alguien dirá, sí, pero aquellos, bueno, estamos en construcción. Si usted ve que hay mucho desorden, entonces ore y trabaje para que la iglesia se corrija, para que seamos mejores, para que no seamos señalados. Entonces usted dirá, bueno, yo pertenezco al grupo de oración de la iglesia, estoy entre uno de los 700, sirviendo al Señor hasta que Él venga, haciendo las cosas que el Señor me ha enviado. He capacitado a mi familia, les he dado la palabra a tiempo y fuera de tiempo, permanentemente, al entrar, al salir, al acostar, al levantar. Les he enseñado a mis hijos proverbios para que sean cuerdos, para que tengan sabiduría, para que no sean dislocos. Entonces la iglesia, amados, se fortalecerá. No es el número, es la calidad de las piedras que estén pulidas ya, que estamos siendo pulidos, amados. Usted dirá, a mí me falta mucho. Bueno, sumérjase, sométase a la palabra de Dios y Dios hará la obra, amados, porque fiel es aquel que empezó la buena obra para terminarla. Usted no va a quedar medio santo, medio diablo. Si el Señor lo toma, lo deja puro, lo deja limpio, lo deja sin mancha, sin arruga. Él ha venido a salvar lo que se había perdido. No va a quedar medio salvo, medio perdido. Usted es un hijo del Señor, que el Señor lo ha traído por una razón, para la gloria de Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios, Señor. Padre, que tu palabra pueda ser sembrada en el corazón de mis hermanos y en el mío. Que ella dé fruto a su tiempo, Señor. Queremos ser piedras vivas, Señor Padre. Sabemos que estamos siendo edificados, Señor. Que tú eres el único perito y constructor, Señor. Que tú eres la base de la construcción, Señor. Estamos cimentados en la roca firme que es Cristo Jesús, siendo edificados, Señor Padre, conformando parte del cuerpo de Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor, que un día te acordaste de nosotros y nos has atraído para que seamos, Señor Padre, piedras vivas, para que seamos del ejército tuyo, Señor, del ejército de salvación, para que te sirvamos, Señor, para que el mundo pueda ver, Señor, que aún hay hombres y mujeres que dan la gloria a Cristo, Señor Padre. Que por el testimonio de la iglesia, Señor Padre, muchos vendrán, muchos conocerán tu santo nombre, porque aún han de añadirse muchos, Señor. Estamos en los postreros tiempos, Señor, y sabemos que el diablo está con furia, Señor, pero sabemos también que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia tuya, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.